gracia de Dios, tenemos otra oportunidad de abrir nuestras Biblias para poder seguir estudiando estos temas de Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, en donde el énfasis está marcando el tema del día de Cristo y el día del Señor. Así que esperamos que el Señor esté obrando en nuestros corazones hoy. Rápidamente vamos a recordar algunos de los temas que estamos tratando de entender previo a la exégesis de la carta, porque son justamente los temas que nos van a ayudar en el estudio. Así que ya vimos el tema del arrebatamiento, la palabra día y la expresión día de Cristo o día del Señor o día de Yahvé en la semana anterior. Hoy vamos a tratar de ver algunos contrastes entre estos días de Cristo y día del Señor, y también tenemos que estudiar la expresión como ladrón en la noche, porque son frases que a veces confunden y necesitamos entender qué palabra se utiliza para ladrón, y por supuesto el resto de los temas que nos van a quedar. Lo primero que vamos a tratar de ver es el día de Cristo. Y en la línea de tiempo que nosotros colocamos, a nuestra izquierda va a quedar el tema del Antiguo Testamento con el reino que ha sido ofrecido por Dios, presentado por el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, pero es rechazado y por lo tanto es pospuesto, ya que ellos deciden crucificar al Señor Jesucristo. Eso ocurre en el año 30 después de Cristo, y ahí empieza un periodo que se llama Iglesia o tiempo de la Iglesia o tiempo del Espíritu Santo o dispensación de la gracia. Es un misterio que no se conoció en el Antiguo Testamento. Esto lo vamos a remarcar constantemente porque el apóstol Pablo, el encargado de toda esta revelación en su mayor extensión, en las cartas que escribe, nos explica que no lo sabían los profetas del Antiguo Testamento, que esto es revelado con los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Y esta es la razón por la cual tenemos que hacer algún bosquejo, algún dibujo para entenderlo mejor. Nuestro próximo evento que marca el inicio del día de Cristo es el arrebatamiento en las nubes, donde pasaremos al tribunal de Cristo o bimá de Cristo, las tribunas donde vamos a ser recompensados. De allí se pasa a las bodas del Cordero, son los tres únicos eventos que nos marca la exclusividad con Cristo, y luego ya el resto de los eventos ya se van a indicar relacionados con el día de Jehová o el día de Yahvé o el día del Señor. La revelación en los aires del Señor Jesucristo con sus ejércitos y la iglesia incluida, porque dijimos que en Primera Tesalonicenses se dice que una vez que nos encontremos en las nubes, así estaremos para siempre con el Señor. Así que nuestro tema de comunión y compañía arranca en ese momento. A tal punto, esta relación de comunión digamos, algo indisoluble que se genera entre el creyente y su Señor, se llama las bodas del Cordero. Así que eso ya marca la distancia que había en la historia bíblica entre la desposada que vivía en la casa de sus padres, el prometido o el marido que vivía todavía en la casa de sus propios padres, y todo el proceso de ir a buscar a esa mujer y traerla a la casa de su padre. Eso es lo que Jesús enseña en Juan 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay espacio, lo voy a ir a buscar. Desde ese evento de descender hasta Armagedón, tenemos, por supuesto, que ahí están terminando los 4 años de los 7 años de tribulación, y los 75 días que siguen a este periodo, donde es destruido todo poder gentil y se termina lo que se llama los tiempos de los gentiles, va a haber una serie de juicios donde vamos a participar con el Señor Jesucristo. Estaremos en el milenio, pero estaremos desde lo que se llama la Jerusalén celestial, donde también están los santos del Antiguo Testamento. Cuando termine el milenio, se produce el juicio del gran trono blanco, desaparecen los cielos y las tierras actuales, como dice 2 Pedro, y todas estas personas van a ir directamente al lago de fuego y azufre. Por
Mi opinión es que no hay menos de 3 libros que se abren. Uno es el libro de la vida, donde están inscriptos todos los vivientes, y eso arranca en el Antiguo Testamento. El libro de las obras de cada uno y el libro de la vida del Cordero, en donde no van a estar inscriptos. Eso posteriormente lleva a la Iglesia a los cielos nuevos y a la tierra nueva donde mora la justicia, y ahí tenemos que estudiar el libro de Hebreos 12, 22 al 24 y Apocalipsis 21 y 22. Ahora vamos a tratar de resumir los eventos que están implicados en el día de Cristo, pero que son exclusivos de la Iglesia con su Salvador, con el Señor Jesucristo. Y en primer lugar es el encuentro en las nubes con todos los salvos de la Iglesia, es decir, los que recibieron a Cristo desde Pentecostés hasta este momento, que sea el último día donde termine la Iglesia, donde sea arrebatada. El segundo evento importante es que ahí viene el Bimá, el tribunal, la tribuna de Cristo, donde vamos a recibir las recompensas, todos los creyentes, y por supuesto terminan las bodas del Cordero. Ese es el momento donde la comunión y relación que tiene el creyente desde el momento de haber creído, allí se unifica por la eternidad y es comparado con una boda. Es una figura de dicción para implicar esta unión para la eternidad. Por eso es importante que recordemos, es exclusivo para la Iglesia y está dentro del día de Cristo, no del día del Señor. Bueno, siguiendo con este tema, vamos a volver a ver el esquema que estamos marcando en la diapositiva para contrastar un poco más día de Yahvé o día del Señor y el día de Cristo. Entonces, con la línea de tiempo, siempre poniendo el reino que se le promete a David, que es parte fundamental de este tema, tenemos que recordar el reino rechazado y pospuesto, el Señor crucificado y el inicio de la Iglesia. Recordando que este misterio no se conoció en el Antiguo Testamento. Próximo evento para la Iglesia que empieza el día de Cristo es el arrebatamiento. Como en la tierra va a empezar 7 años de tribulación, eso que sucede en la tierra es lo que tenemos que separar. Entonces, los eventos que tenemos marcando el día de Cristo está, como dijimos, en las nubes, en el tribunal, en las bodas del Cordero, en la revelación y en el descenso hacia Armagedón, que es justamente en donde ya estamos participando con el Señor Jesucristo. Luego nosotros nos vamos hacia la Jerusalén celestial, pero en la tierra la tribulación da lugar al inicio del milenio después. Recuerden igual que hay un periodo de tiempo que ahora lo vamos a ver, pero ese milenio es justamente donde las naciones vivas, el remanente de los judíos, el nuevo pacto inicia, y ahora lo vamos a ver más detenidamente. Y eso termina con Satanás suelto y la derrota final de todo ser humano que se quiere oponer al gobierno de Dios y del Señor Jesucristo en este caso, y eso es el juicio del gran trono blanco, el cual obviamente manda a todas esas personas impías al lago de fuego. Mientras tanto, la Jerusalén celestial va a estar con los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que el día de Yahvé, el día de Jehová, el día del Señor, es en la tierra y luego es en el cielo. El día de Cristo es primero en el cielo y luego acompañando a Cristo en todo el ministerio que tiene que hacer en lo que se llama el día de Yahvé. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es fundamental para no confundir los textos. Muy bien, ahora vamos a focalizarnos en lo que es el día de Yahvé o día del Señor. Y colocamos nuestra línea de tiempo y recordando Daniel 12:7, nosotros ya sabemos lo que dura la tribulación, pero el ángel que estaba hablando con Daniel en su último capítulo alza su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, la dispersión del poder del pueblo santo inicia con lo que se llama el tiempo de los gentiles, cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén, 650 de Cristo.
Y todo este tiempo es el tiempo de los gentiles y esto va a terminar en Armagedón. El Señor le asegura que va a ser por 3 años y medio. ¿Y cuándo empezamos a contar los 3 años y medio si sabemos que la tribulación dura 7 años? Entonces, sabiendo también que el milenio es posterior, Daniel 12:11 dice: bienaventurado el que llega a 1290 días. O sea que hay 30 días más de los 1260, porque tiempo es un año, tiempos 2 años, y la mitad de un tiempo, en la forma hebrea de contar, era medio año. Pero acá vemos en Daniel 12:11 30 días más. Y si miramos, Daniel 12:12 nos da 45 días más, porque habla de 1335 días. Es decir, esos 75 días son periodos donde va a haber una serie de eventos y juicios antes de empezar el milenio. Así que el día del Señor, el día de Yahvé, se inicia al empezar la tribulación en la tierra. Paralela y simultáneamente, la iglesia está en el cielo. Tuvo el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, y están para venir la boda del Cordero cuando termina la tribulación. Por supuesto, al terminar el milenio ya conocemos, está el juicio del gran trono blanco, todas esas personas van a ir al lago de fuego y azufre. La Jerusalén celestial, que va a estar gobernando durante el milenio, suspendida en el aire, va a ser trasladada a los cielos nuevos y a la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto es el día de Yahvé, el día del Señor, en la Escritura. Si tuviéramos que pensar lo que va a ir sucediendo en la tierra en los 7 años de tribulación, yo tengo que contarles que, por lo que nos enseña Apocalipsis, esos 7 años de tribulación están divididos en 3 años y medio, o sea, 1260 días o 42 meses, como vimos recién en el libro de Daniel, y otra parte que también se puede utilizar la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo van a sucederse las cosas en esos 7 años de tribulación en el día de Yahvé o el día del Señor? Primero, con los sellos. Van a haber 7 sellos que nos van a indicar una serie de eventos que termina justo con el 7º sello a mitad de la tribulación, y luego vamos a tener 7 trompetas, las cuales se van a tocar posterior a la primera parte de la tribulación. Y las 5, 6 y 7 son los 3 ayes. Viene un gran ay, dice para la trompeta 5 el ángel, y otra para el 6 y otra para el 7. Y esa 7ª trompeta abre el inicio de 7 copas de la ira de Dios que van a ser muy rápidas y casi llegando al final de la tribulación. Esos serían los eventos de Apocalipsis 6 al 19 que ustedes tienen que recordar, que forma parte de esa semana 70 de la tribulación y está dentro del día del Señor. Ahora quiero que vean en esta diapositiva cuál es la secuencia de los sellos en la primera mitad de la tribulación, y los animo a que hagan de esta forma el estudio del libro de Apocalipsis en el futuro. Hablando de estos 3 años y medio, nosotros vamos a ver que en el primer sello aparece el anticristo como líder de paz. Algunos creen que es el Señor Jesucristo el que monta ese caballo blanco, pero no tiene nada que ver, porque lo que sigue a continuación son todos juicios. Y cuando el Señor Jesucristo pase a ser el gobernador, el rey del milenio, todo el Antiguo Testamento nos enseña que va a ser un periodo de paz, donde Él va a pastorear con vara de hierro, donde el Espíritu Santo va a estar colocado en las personas, de tal manera que nadie le va a enseñar a nadie las normas de Dios para vivir. El segundo sello nos va a hablar también de un aspecto de estos jinetes que van en un caballo que genera guerras. Luego vamos a encontrar hambre, y si ustedes miran los pasajes de Mateo tienen una gran similitud con el libro de Apocalipsis. La muerte, y luego tenemos el clamor de los muertos de la tribulación, no de la iglesia, no está más la iglesia. Y luego, por supuesto, los cambios que va a haber en el universo y el sellamiento de los 144.000 que son salvos de la tribulación y pertenecen a las 12 tribus de Israel.
Esto es lo que tenemos que mirar de la primera mitad. Hay un silencio en el séptimo sello por media hora en el cielo antes que empiecen a tocar las trompetas. De esta manera podemos nosotros tener una secuencia correcta. El gran problema ha sido que nuestros predicadores que han venido de lo que es el catolicismo en el tiempo del protestantismo con Lutero, es que traían el concepto amilenialista, el concepto que la Iglesia había reemplazado a Israel, lo cual no puede ser jamás porque Dios es el que prometió. Y en Romanos 11 también promete un remanente en el futuro. Bien, entonces, los eventos implicados en el día de Cristo, es decir, la Iglesia acompañando al Señor en sus juicios y en su reinado milenial y luego eterno, están unidos en este proceso donde lo que estamos viendo en la tierra, que es el día del Señor, el día de Yahvé. Pero es la Iglesia acompañando al Señor, no los eventos exclusivos que ha tenido la Iglesia que ya estuvieron en el cielo. ¿Qué va a suceder en la tierra? Bueno, va a estar la batalla de Armagedón, porque acompañamos al Señor, el juicio que hay al falso profeta y al anticristo, que son enviados vivos al lago de fuego y azufre, que después del milenio todavía están ahí. Satanás, que es atado por esos 1000 años para no molestar. Los demonios también van a estar enviados en este tiempo del milenio, porque va a haber un juicio a los ángeles, es el punto 8 que vamos a ver. Nosotros lo que encontramos es que se completa la primera resurrección con los santos del Antiguo Testamento y los salvos de la tribulación. Esos que mueren porque Dios le da permiso al anticristo para perseguirlos y matarlos. Ahí tenemos el juicio a los ángeles. En la diapositiva 10 vamos a ver cómo la Iglesia acompañando al Señor en estos eventos que implica el día de Cristo, porque el día de Cristo nos llevó con el Señor y ahora nos baja con el Señor a la tierra, pero Él ahora está ejecutando los juicios en el tiempo donde se llama el día del Señor. Empezó con la tribulación, seguirá después con el milenio. Entonces, ahora tenemos el juicio sobre las naciones gentiles. En esos 75 días que estábamos hablando, tenemos a las naciones gentiles, las que quedaron vivas de la tribulación. Y eso está en Mateo 25. Luego viene el juicio sobre Israel. Tienen que pasar bajo la vara. Tiene que estar el remanente que va a aceptar ingresar al nuevo pacto. Ezequiel 20, 37 y 38 dice que Dios los va a hacer pasar bajo la vara y los va a hacer aceptar el nuevo pacto. Tienen muchos pasajes, pero Romanos 11, 25 al 33 también nos recuerda eso. Después viene la renovación de la tierra, porque está arruinada por los juicios de la tribulación. Si nosotros podemos mirar lo que pasa con las trompetas y las copas, la tierra se destruye, no queda una hoja verde, el agua ya no es potable, el mar se transformó en sangre y los barcos están todos destruidos, los mismos peces y habitantes en el agua están obviamente muertos. Imaginen el olor a podrido que puede existir en toda la tierra con los peces muertos. El sol está quemando 1/3 más, la luna está 1/3 más alumbrando. De verdad va a ser un tiempo muy difícil y por eso hay que renovar la tierra. Ahí no les anoté, pero nos explica todo el libro de Isaías que estos cambios van a ocurrir. Luego tiene que estar la construcción del templo de Ezequiel. Y ahí tiene que retornar la gloria divina. No se olviden que Ezequiel empieza con el abandono de la gloria en los primeros 10 capítulos por la maldad y la idolatría del pueblo de Israel. Abandona la gloria encima de los querubines y ahora vuelve. Y el sacerdocio que va a haber en ese templo va a ser según el orden de Melquisedec. Ya no es con el orden aarónico, si bien la misma descendencia de Leví mantiene, porque eso fue un compromiso de Dios, de tenerlos en el sacerdocio. Pero no va a estar la línea de Abiatar, sino la línea de Sadoc. Y se reparte la tierra según el diseño que Dios tiene
que es diferente al que repartieron en el tiempo de Josué. En la diapositiva 11, siguiendo con la iglesia que acompaña al Señor en el reino milenial y que luego es el gobierno eterno, aquí empieza el gobierno milenial. El Señor Jesucristo está sobre Israel desde la Jerusalén celestial. En la tierra están los apóstoles. Satanás es soltado, finaliza el milenio. Entonces sale a engañar a las naciones que están viviendo en el milenio y encuentra corazones dispuestos para una batalla que se llama también de Gog y Magog. Algunos la confunden con Ezequiel 38 y 39, pero no tiene nada que ver. Nada más que tiene el mismo nombre porque pareciera ser que de esa manera el Espíritu Santo relaciona la descendencia de Noé con los pueblos que se van a estar oponiendo a Israel. En toda la Biblia vamos a ver que es así, siempre venía de la zona del norte. El punto L, Satanás derrotado y enviado al lago de fuego y azufre. Obviamente, Apocalipsis 20:10 nos vuelve a remarcar este tema. Y la destrucción de los cielos y la tierra actuales, que ya fueron renovados para el milenio, pero que no van a estar más, porque el pecado ha estado desde el tercer cielo, segundo cielo, primer cielo y la tierra han estado contaminados con el pecado. Los eventos siguientes serían el juicio del gran trono blanco sobre todos los seres humanos que no se relacionaron con Dios y con el plan de redención. Estas personas están en Adán, por eso van a ir al lago de fuego y azufre. Se crean los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Recuerden que para el juicio del gran trono blanco ya no hay cielos ni tierra, desaparecieron. Luego el descenso de la Jerusalén celestial a la tierra nueva, donde vamos a compartir por la eternidad con los integrantes del plan de redención que Dios tiene preparado. Según Hebreos 12, 22 al 24, tenemos un grupo de personas en donde los santos del Antiguo Testamento están y están la iglesia de los primogénitos. Ahí la palabra congregación en nuestra Reina Valera es eclesia. Y Apocalipsis 21 y 22 tenemos otros habitantes que vamos a encontrar que son de las naciones que quedaron durante el tiempo del milenio, que ahora obviamente tienen que tener cuerpos glorificados. Están los santos que fueron redimidos en la tribulación, así que tenemos un grupo importante de habitantes en la Jerusalén celestial. Muy bien, en esta diapositiva vamos a ver el orden de los eventos que están implicados en el Día del Señor. Lo primero que tenemos que recordar que la tribulación en la tierra es la semana 70 de Daniel 9:27 e involucra que se confederen o se unan 10 estados en un imperio romano reagrupado, algunos lo llaman revivido, pero reagrupado, porque el tiempo de los gentiles, según Daniel 2 y Daniel 7, va a estar sobre Israel hasta el día de Armagedón. Luego la aparición pacífica del anticristo, como vimos recién, para poder firmar ese pacto de Daniel 9:26 y 27 con Israel, y a mitad de la semana romperlo. Se tiene que construir un templo provisorio, donde el anticristo se tiene que sentar, según 2 Tesalonicenses 2 y Mateo 24, se tiene que sentar en el templo y hacerse pasar por Dios, lo cual nunca sucedió con ningún rey que conquistó Jerusalén. En la tierra es la apertura de los 7 sellos, como lo vimos en el bosquejo. Se predica a través de los 144.000, que son personas de las 12 tribus de Israel. Aunque no está ahí la tribu de Dan, sí en Ezequiel 40 al 48 encontramos que la tribu de Dan está, pero para eso hay una cuenta que vamos a ver enseguida. Luego, la invasión sobre Israel de Gog y Magog, ese sí está narrado en Ezequiel 38 y 39 porque es a mitad de ese tiempo. El que libera a Israel en Ezequiel es Dios, pero ahora el anticristo que apareció en forma pacífica, ahora aparece en forma violenta. ¿Por qué? Porque él se adjudica esa liberación divina sobre Gog y Magog, los ejércitos que se habían juntado contra Israel, y él dice que es él el que lo ha hecho. Y entonces exige adoración. Como viene la negativa de los judíos, empieza a perseguirlos. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12. Los juicios de las trompetas, que es la segunda parte de la tribulación, como vimos hace un ratito. Esas 7 copas de la ira de Dios van a completar el juicio divino durante los 7 años de tribulación,
Pero también está la aparición de los dos testigos en este periodo, que son similares a Moisés y Elías. Y van a predicar juicio, 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 todo el tiempo juicio, porque ha llegado el momento en donde Dios está determinado a acabar este periodo donde el ser humano se revela, en este caso, bajo la mano directa de Satanás, con el anticristo. Se proclama el Evangelio del Reino desde un ángel que Dios utiliza, que es lo que cumple Mateo 24:14, cuando el Señor dijo que se iba a predicar el Evangelio y después iba a venir el fin. Muchos grupos que han pensado que la Iglesia reemplazó a Israel han tomado ese texto de Mateo 24 para decir que tenemos que llevar el Evangelio, la urgencia de llevar el Evangelio, y que si no lo llevamos, esta gente se va al infierno. Miren, Dios tiene todo controlado y tiene a los elegidos y es paciente para con nosotros los que somos elegidos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que llegue el momento en donde todos recibamos a Cristo como Salvador, porque ya estamos conocidos de antemano. Por eso Romanos dice, capítulo 8, a los que antes conoció, a estas personas, que ya tienen una relación porque Dios lo decidió, tiene que llamarlos, tiene que justificarlos, tiene que glorificarlos, tiene que sellarlos, todo lo que Dios tiene determinado para el salvo. Luego cae el sistema religioso y comercial que se llama Babilonia, las bodas del Cordero, la aparición visible del Señor Jesucristo con la iglesia y con los santos ángeles, con los cuales va a cumplir Zacarías 12, Mateo 24, Apocalipsis 19, etc. Luego la batalla de Armagedón, y ahí terminaría la primera parte, ¿sí?, que tiene que ver con la tribulación y el Señor. Los eventos posteriores a la tribulación, los que son previos al reino milenial, implican que la bestia y el falso profeta tienen que ser lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 19:20. La muerte de todos los que estuvieron asociados a la bestia o al anticristo, y esos no van al lago de fuego y azufre. Esos tienen que esperar el juicio del gran trono blanco. El juicio de los ángeles caídos, donde son enviados al lago de fuego y azufre, y eso lo hace el Señor con la iglesia, porque en 1 Corintios 6:13 nos dice, ¿no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Somos nosotros. El juicio de las naciones gentiles que van a quedar vivas después de Armagedón, en Mateo 25. Israel pasa, como les dije antes, bajo la vara y es cumplido el nuevo pacto que el Señor realizó con los apóstoles, no con la iglesia. Recuerden que la iglesia empieza en Pentecostés. Se invita a los santos del Antiguo Testamento a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora sí, la renovación de la tierra, de los animales, de todos los daños que se causaron durante la tribulación. Tienen muchísimos pasajes para leer, pero yo quería que ustedes solo tomen Isaías, porque es allí donde está la mayor cantidad de pasajes relacionados con el día de bendición. Por eso a Isaías se lo llama el profeta del Evangelio, porque él tenía una buena noticia. La buena noticia implicaba castigo, endurecimiento, pero también bendiciones. Y dijimos que el día del Señor contiene esas dos cosas. En cambio, el día de Cristo solo tiene que ver con el creyente y con bendiciones y recompensas. Si seguimos, vemos que ahora tenemos eventos en el reino milenial. Es decir, va a empezar el milenio y todas las personas van a tener todo su cerebro con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. Y son judíos y gentiles. No es la iglesia ya está glorificada. Por favor, no confundan. En el reino milenial, los que están son judíos y gentiles. Se construye el templo, regresa la gloria del Señor al templo, como hemos dicho, y vemos las medidas del altar y las ofrendas que va a haber en el milenio, pero según el orden de Melquisedec y no según el orden arónico. Eso lo tiene en Ezequiel 43. Vamos a encontrar un príncipe que es David, que oficia como sacerdote. Y claro, uno se preguntaría, ¿resucita David? Bien, estas cosas son las de discusión, pero evidentemente es mi siervo David. Dios dice que es su siervo David y que es príncipe y que además va a oficiar como sacerdote.
Esto no es un tema que lo podamos manejar nosotros, es un tema que sale de la Escritura. Y las discusiones las tenemos que tomar con la Escritura, no con el dispensacionalista o el pactista, es un tema de estudio bíblico. Los sacerdotes y los levitas son todos, como les dije antes, de la línea de Sadoc. Hay una porción de la tierra que es para el Señor, y está en Ezequiel 45, y hay una porción del príncipe David y la forma en que él va a adorar y a guiar al pueblo a la adoración. Esto es muy importante estudiarlo. Ahora vemos en Ezequiel 47 que hay aguas de un río que fluye desde el santuario. Y por primera vez vamos a ver que los límites de la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob están cumplidos. Muchos hermanos que consideran que la teología pactista es, digamos, coherente con la Biblia, ellos opinan que en el libro de Josué, Dios le dio la tierra a Josué, toda la tierra como había prometido. Bueno, ese es un error porque no están interpretando este pasaje de Ezequiel 47. Lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15, en el día de ese pacto incondicional donde solamente el Señor pasó a través de las piezas partidas, implica algo que Josué no les dio. Cuando uno lee el libro de Josué, la promesa de Dios en capítulo 1 es: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie yo lo voy a dar. Eso fue lo que Dios le dio, eso fue lo que no faltó de la buena palabra de Dios, pero nunca los límites de Génesis 15. Recién están aquí en Ezequiel 47. Mi oración y mi deseo para los hermanos que son pactistas o que tienen libros de literatura protestante pactista es que puedan aprender a hacer una exégesis, que el Señor los guíe para estudiar Ezequiel 40 al 48, porque allí hay una información que ha sido despreciada en algunos hermanos que han querido aferrarse a una posición más que en tomar la Escritura. Luego la distribución de la tierra a las 12 tribus, importantísimo porque Manasés y Efraín ya no están. Recuerden que Jacob bendice a Manasés y Efraín en lugar de José. Bueno, ahora va a estar José. Y también va a reaparecer la tribu de Dan, que muchos consideran que como no está en Apocalipsis, cuando se marca los 144.000 en Apocalipsis 7, entonces esta tribu, por haber sido idólatra, y algunos hasta creen que el anticristo viene de esta tribu, entonces no está más. No, Ezequiel 48 dice el lugar que le corresponde. Y luego Satanás es soltado, porque esto está sucediendo durante el milenio, y tiene que engañar a las personas que han nacido en el milenio, que no están dentro del plan de redención, y lo lleva a esa última batalla. Y ahora sí vemos el cuarto punto de los eventos implicados en el Día del Señor, que es los eventos en el reino eternal, porque el juicio del gran trono blanco marca el inicio de lo que va a ser el reino eterno. Ya no hay cielo, no hay tierra, y este juicio incluye a todos los seres humanos que están en Adán, personas no colocadas en el libro de la vida del Cordero, personas que, como les dije antes, van a haber 3 libros abiertos. El libro de los vivientes, del cual Dios le promete a Moisés que va a raer al que se oponga a su voluntad. El libro de la vida del Cordero, donde están los que están elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y el libro de las obras de cada uno de los que están allí. Y las obras los condenan, se presentan porque han llegado a estar en la vida, y también se presentan porque no están inscriptos y van al lago de fuego y azufre. Los cielos nuevos y la tierra nueva con la Jerusalén celestial, los nuevos habitantes que van a estar en esa nueva tierra, y la exclusión de los que estaban en Adán es reafirmada ahí. Por eso Apocalipsis 21 dice que no entrarán, es decir, no van a poder estar, pero ya están excluidos. Y lo que está diciendo esa revelación es: les aseguro que no va a haber ninguno de los que están en Adán. Y por supuesto después las características de la Jerusalén celestial.
Resumimos los eventos implicados en estos 2 días. Primero, vemos que hay 3 eventos exclusivos para la iglesia en el cielo con el Señor Jesucristo: arrebatamiento, tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Exclusivo, no hay absolutamente nadie más que nosotros y el Señor. En el segundo punto, lo que resumimos es que en el mismo momento en la tierra empieza la tribulación, que es el inicio del día del Señor. Los 3 eventos que marcamos para la iglesia coinciden con los 7 años de tribulación. Pero al finalizar la tribulación, obviamente la iglesia está participando con Cristo desde esa revelación que se lo ve al Señor en las nubes, en el aire, donde todo ojo le verá, que no es el arrebatamiento. Entonces sigue el Armagedón y vamos a estar con el Señor hasta la eternidad. Esto es importante, fundamental diferenciarlo. Y bueno, veamos algunas aplicaciones del estudio. Siempre vamos a agradecer porque tenemos la Biblia. Esto es lo más hermoso que el Señor nos dejó y es el único lugar donde podemos ordenar la revelación de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo dejó para que conozcamos su voluntad, sus planes, pero que nos acordemos que hay planes para judíos, planes para gentiles y planes para la iglesia. Y que podamos organizar nuestro tiempo de lectura. Ojalá que ya hayas empezado a hacerlo, porque eso te va a permitir entender bien las profecías, tanto para Israel como para los gentiles, y nos va a permitir también conocer a nuestro Dios, que Él va a cumplir sus pactos incondicionales. Se lo dio a Abraham, se lo dio a David, le dio al pueblo de Israel el pacto palestino y el nuevo pacto en su sangre. Y compartamos esto que aprendemos con los hermanos, porque es una forma en donde extendemos el servicio del Señor, expresamos nuestra gratitud, porque el que nos permite entender es Dios, no son nuestras capacidades. No nos engañemos, no somos capaces de entender la Escritura. Esto es algo que el Espíritu ilumina. Para el hombre natural, esta palabra de la cruz, la Biblia, es locura. Pero para nosotros que hemos recibido a Cristo, necesitamos que Dios nos ayude a entenderlo. Muchas bendiciones y que el Señor les utilice esta semana.